Buenos días. Iniciamos estos cursos de electrónica, espero que lo aprovechen. Va dirigido a principiantes. Estos cursos van a ir siendo más profesionales poco a poco, pero por el momento queremos ir a la velocidad que ustedes puedan aprendiendo a hacer pequeñas reparaciones y a construir equipos de audio, pero más que nada me dirijo a las reparaciones. O sea, vamos a reparar cosas. Lo que necesito es que tengan un conocimiento básico de los componentes que se usan en la electrónica. Así que vamos a empezar a platicar de los componentes. Vamos a hablar de las resistencias. Las resistencias son estas. Se utilizan bastante en los circuitos electrónicos. Estas piezas, estos componentes se usan para bajar o amortiguar voltajes. Y estos componentes son de muchas capacidades y muchos tipos. Bueno, en este caso se maneja por ohms, se mide por ohmiaje, para que tengan una idea. Esto se mide por ohmiaje, pero hay que basarse de los colores que trae. Estos no los trae de adorno. ¿Okay? Les pido que por favor bajen esto en Google y lo tengan a la mano. ¿Sí? Es la tabla de los colores de las resistencias. ¿Sí? Así que por ejemplo esta resistencia tiene sus colores. Si ven, tiene rojo, naranja y la tolerancia. La lectura de este código es de esta forma. Rojo es 2. ¿Ok? Y tenemos otro rojo, pasa a ser otro 2. El tercer color marca la cantidad de ceros. ¿Sí? En este caso es naranja, son 3 ceros. Entonces esta resistencia es de 22.000 ohms. Para checar esta resistencia ponemos el multímetro al valor de 1 kilo. ¿Okay? En este caso les estoy mostrando un multímetro de aguja, ¿no? Los que usábamos antes, ahora casi no se consiguen, pero es lo mismo que los digitales. ¿Okay? Vamos a checar esta resistencia, y esta resistencia quedamos que es de 22.000 ohms. No es muy exacto el checador, o la resistencia puede tener una variante. Siempre los colores empiezan a contar antes del color de tolerancia. El color de tolerancia es plateado o dorado. Okay, esta es la tolerancia. Pero vamos a empezar por los colores. Terminamos con la tolerancia. Okay. También les voy a enseñar cómo funciona el checador que ustedes manejan. Lo ponemos en la escala de ohms. Este es un checador que acabo de obtener. Incluso todavía ni lo he ensayado, no lo he manejado mucho tiempo. Pero cuando ya conoces la electrónica, pues ya no es tan difícil manejar.
un checador tan avanzado. Este es muy avanzado, este es moderno. Marca 21.76 ohms. Estamos hablando que siempre hay un variante. Bueno, esta es la forma de comprobar que esta resistencia está buena. Okay. Ahora vamos a ver otro tipo de resistencia. Estas resistencias le llamamos resistencias de alambre. Bueno, vamos a decir que yo manejo apodos de los componentes. Apodo porque pues, sus nombres científicos los aprende uno cuando toma el curso de ingeniería. Aquí somos técnicos. Okay. Esta es una resistencia de alambre. La mayoría de las resistencias de alambre mayormente son de poco ohmiaje. O sea, en este caso, esta es la resistencia que se fabrica que tiene el valor más bajo de ohmiaje. Esta resistencia es de 0.22 ohms. O sea que el checador, incluso si lo pongo, bueno, vamos a ponerlo, va a marcar como en corto, se puede decir. Vamos a ponerlo en la escala de por 1. Bueno, este no es de 0.22. Este es de 22 ohms. Bueno. El caso es que hay resistencias con ese valor, que es el de más bajo. Esas resistencias, por lo normal, se ocupan como resistencias fusibles o amortiguadores. Se ocupan mucho para el uso de estos transistores. 0.22. Lo traen los amplificadores de audio grandes. Bueno. Estas son las resistencias. Vienen siendo, según su tamaño es el wattaje, de cuarto watts, hay de 1 watt. Estas, por ejemplo, ya vienen siendo de 5 watts. Según el tamaño y la capacidad. Estas son las resistencias. Entre las resistencias existe también la termistor. Un termistor es una resistencia, pero es una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura que tenga. O sea que si le entra un voltaje fuerte y a la caída del voltaje causa temperatura, se va abriendo el ohmiaje. Ese es el termistor. Y también existen las resistencias variables, que nosotros le llamamos potenciómetros, que son los que, bueno, no tengo alguno a mano aquí. Bueno, no tengo. Pero la resistencia variable es el que les sirve para subir el volumen a los equipos. También viene con determinado ohmiaje. Esas resistencias traen 3 patas. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que la resistencia es de carbón y tiene un platino que anda entre una y otra punta. Vamos a ver si encontramos uno. Este es un potenciómetro o una resistencia. En este caso es, creo, de 10.000. ¿Sí? Entre este y esta punta hay 10.000 ohms. Y este es un contacto móvil que, como le vayas dando, va recorriendo la resistencia y va variando entre 0 ohms a 10.000. O sea, es una resistencia variable. También viene en otro tipo, en un tipo que le llamamos preset,
que va en el chasis y puedes variar. Bueno, también lo tenemos por acá. Bueno, lo tenemos en este circuito, pero es este. Esta es una resistencia variable que siempre va en el circuito. Okay. Esta no sirve para subir el volumen, pero sí varía. En este caso, este te varía el voltaje que arroja este alzador de voltaje. Bueno, esto más adelante les voy a explicar cómo funciona, pero ya vieron que esta es una resistencia variable. Okay. Bueno, ya hablamos de las explicaciones van a ser rápidas para que el curso vaya avanzando rápido. Yo les aconsejo que bajen cualquier curso que vean en línea y lo analicen, pero siempre basándose de las explicaciones de base que les da un maestro. ¿Por qué? Porque allá pueden ver si es correcto lo que les están explicando, porque la verdad hay muchos cursos gratis. En realidad yo sí cobro algo, pero porque quiero que estos cursos sean siempre, y necesito utilizar material y cámaras de muchos píxeles para que ustedes puedan ver los componentes. Ahorita estamos trabajando con un teléfono convencional, pero mi idea es tener mejores cámaras para identificar bien las piezas. Ya vieron que cada día que pasa los componentes son más pequeños en las tarjetas. Cada día son más pequeños. Todas estas son resistencias o condensadores. Estas resistencias traen su valor. Ya no es a colores, sino que es por números. Ahí está el preset que les decía yo antes. Okay. Estas son distintas tabletas para diferentes funciones. Este es un amplificador, pero vamos a ir poco a poco. Bueno, estábamos en las resistencias. Creo que ya más o menos tienen una base de cómo funciona una resistencia. La resistencia más bien funciona para, en un paso de corriente de una resistencia, lo que hace es bajar la cantidad de corriente que va a sacar en esta parte de la resistencia. Dependiendo del ohmeaje que tenga, mientras más ohms tenga, menos corriente va a pasar. Sirve para estabilizar la corriente o regular la corriente de alimentación a los transistores o a los componentes en general de un circuito electrónico. Okay, vamos a pasar ahora a los diodos. Okay. Los diodos le llamamos rectificadores, son diodos rectificadores. ¿Cuál es su trabajo de los diodos? Es rectificar un voltaje. Rectificar un voltaje. Bueno, el voltaje, la salida de un voltaje de un transformador, que les voy a enseñar, transformador de corriente, que le entra corriente alterna de la línea 110, 115, y el transformador se encarga de bajar el voltaje, ¿sí?, para poder ser usado en circuitos electrónicos que trabajan de diferentes voltajes. Bueno, este es un transformador. La salida del transformador, la salida del transformador, bueno, en este caso que se usa para amplificadores modulares, les estoy hablando de equipos ya antiguitos, porque los equipos antiguos tienen más posibilidades de aprendizaje que los modernos. Ya los modernos traen procesadores, o sea, ya tienen, incluso este tipo de transformadores ya no se ocupan. Ahora ya se ocupan fuentes muy pequeñas, que son fuentes pulsadas, fuentes conmutadas, que ocupan menos espacio, llevan menos material. Este es un televisor, ¿no?
Este es un televisor. Los televisores análogos eran una tarjeta grande y muchos componentes. Ahora son los modernos. Es una tableta. Después, cuando lleguemos a reparaciones de televisor, ya vamos a hablar a fondo de eso. Regresamos a los diodos rectificadores. Bueno, después de un transformador, la corriente que aporta el transformador, pues es corriente a pulsos, es corriente alterna. Creo que ustedes, los que están empezando en electrónica, sí tienen un poco de conocimiento de electricidad. Bueno, la electricidad, la corriente alterna, es de pulsos, a base de pulsos. Estos transformadores solo pueden funcionar con corriente alterna. O sea que si le metes corriente directa, esta no fluye la corriente al embobinado secundario, porque estos son dos embobinados y un nuclear. Okay. Bueno, ya tenemos rebajado el voltaje del transformador, que se ocupa en los modulares un promedio de 24 volts. Se ocupan 2 voltajes para los amplificadores. Los amplificadores manejan 2 voltajes, uno negativo y uno positivo, que después durante el curso van a aprender cómo es el funcionamiento de un amplificador. Bueno, en este caso hablamos de los diodos. El diodo se encarga de rectificar la corriente. ¿A qué le llamo rectificar? Aquí entra un voltaje de pulso, ¿sí? Y aquí deja pasar, ¿sí?, el voltaje solo a una parte, ¿sí? Entonces el voltaje que aquí sale, ya podemos decir que es corriente directa. Al mencionar corriente directa, bueno, siempre tiene pulsos. Lo que hace el diodo es rectificar, es pasar la corriente. Incluso este es un diodo. Este también es un diodo, pero son 4. Son 4 diodos. Estos los van a encontrar en las fuentes rectificadoras. En las fuentes de núcleo. Ok, esta es la siguiente pieza que ocupa después del transformador. Entonces aquí, si se dan cuenta, están marcados los pines. En este diodo, aquí en el centro entra el voltaje que viene del transformador, que es corriente alterna, y ya sale corriente directa. Aquí ya les marca el positivo y el negativo. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene polaridad la corriente. Porque cuando es alterna no hay polaridad, ¿sí? Los pulsos oscilan entre las dos conexiones. Ok. Después de que uno ya tiene rectificado el voltaje, estoy hablando de una fuente, o sea, el trabajo del diodo, ¿sí?, ya pasa a otra etapa, que es el filtrado. El filtrado para que la corriente ya no sea pulsos. Entonces, utiliza un capacitor. El capacitor lo que hace, porque también les voy a explicar el funcionamiento, es como una batería. Retiene voltaje, lo mantiene allá y lo puede sustraer. Al hacer esta transferencia de voltaje de aquí para acá, ya se vuelve corriente directa totalmente. Directa, les hablo como la corriente de una batería. Okay, bueno. Regresamos a los diodos. Tipos de diodos. Por ejemplo, bueno, no veo muy bien el número, pero debe de ser posiblemente de 2 amperes o 3 amperes. Okay. En este caso, cuando se ocupan estos diodos, puede ser una fuente, puede ser una fuente, lo mismo que esta, puede ocuparse. Ustedes pueden ver esto en una tarjeta, se ocupa mucho, en ocasiones 4, que viene siendo lo mismo que esto.
Bueno, entonces cuando ustedes vean este diodo, es lo mismo que este, pero son 4 adentro. ¿Okay? Bueno, estos diodos siempre sirven para fuentes. Esto también, los números les indica, pueden checar los libros de equivalencia, donde les da información de voltaje, el voltaje máximo que debe de tener un diodo, el amperaje que permite pasar, ¿sí? Porque si le ocupas más del amperaje que tiene un diodo, pues se cruza, se forza, se calienta o se daña. También hay pequeños. Este también es un diodo, ¿sí? Se ocupa para poco amperaje, para funciones de los circuitos. Ahí los van a ver siempre, constantemente van a ver diodos. Ahora les aclaro, hay 2 tipos de diodos. El diodo normal, no tiene nada que ver el amperaje, y el diodo Zener. El diodo Zener, necesito un lapicero. El diodo Zener lo van a ver en un circuito. Uno normal tiene estas características. ¿Sí? Es un diodo normal. En los diagramas así lo van a ver. ¿Sí? Y el diodo Zener aparentemente es lo mismo, pero trae esto. ¿Sí? Trae esto, significa que el diodo es Zener. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia tiene uno entre otro? Que este es para regular voltaje. ¿Sí? Si le metes una corriente a este, le diriges el flujo de corriente hacia un lado, ¿no? En este caso el diodo Zener es un regulador. Por eso el diodo Zener es muy importante. Esto pueden sustituirlo por distintos diodos. Incluso en los circuitos, si no encuentras el número o la equivalencia, buscas uno físicamente parecido. Nada más que tienes que verificar que no sea Zener. El Zener tiene un uso solo para fuentes reguladas. Este se ocupa de regular el voltaje, que al poner un voltaje aquí encimado, ¿sí?, de 12 volts, por decir, o de, vamos a hablar de 16 volts. Si aquí le metemos 16 volts, ese es el diodo Zener, este es el positivo y este es el negativo. Aquí le ponemos una resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta resistencia tiene que absorber parte del voltaje. Si el diodo es de 12 volts, aquí en esta punta, en el positivo, va a haber todo el tiempo 12 volts. ¿Sí? A pesar de que varíes aquí, puedes subirle. El sobrante de voltaje que no va a permitir el diodo que pase, lo va a absorber la resistencia. Por eso tiene que ser una resistencia vamos a decir, de 800 ohms o algo así, según la fuente regulada. Lo que se trata es que entiendan que el diodo Zener, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? Es para fuentes reguladas. No es muy usual, sino que nada más donde se tenga que mantener un voltaje fijo es donde se utilizan los diodos Zener. Bueno, los diodos, pues ya vieron que son estos, ¿no? Es el L4, el normal, pequeño, y va creciendo, ¿no? Porque ahora 11, 21. estos también son diodos.
pero estos diodos son más grandes. Ya vieron que este tipo de diodos van disipados en una placa. Bueno, estos son los diodos que utilizan los alternadores de los carros, porque los alternadores de los carros utilizan diodos de alto amperaje. Entonces estos también son diodos. Entonces, son diodos de alto amperaje. Y tiene mucho que ver porque creo que si ustedes checan la equivalencia, o sea, el libro de equivalencia que tienen en Google, cuando ustedes localicen de acuerdo al número, todos traen su número. Todos los diodos traen su número. Allá les especifica el voltaje que puede aguantar el diodo, el voltaje de funcionamiento, el amperaje, que es el aguante del paso, o sea, lo que puede aguantar un diodo, ¿no? 8 amperes en este caso, 10 amperes, no sabemos según el número que tenga. Bueno, para saber el aguante y el voltaje, pues les aconsejo que vean un número y que suban a Google y lo teclean y les da las características. Esto mismo se hace en los transistores. Así que ya tenemos varios diodos. Todos estos son diodos. Cualquier comentario, cualquier duda, lo pueden poner acá. El ingeniero lo estará leyendo y contestando a la brevedad. Cualquier duda, cualquier opinión. Okay. Estaremos en eso, cualquier cosa. Bueno, este también, o sea, para terminar con los diodos, les enseño que ahora las fuentes de alta velocidad, que son las que se están ocupando en todos los aparatos electrónicos, ya se están ocupando fuentes de alta velocidad. O sea, le podemos llamar fuentes conmutadas. O sea, ¿qué es una fuente conmutada? Es una fuente que tiene más pulsos de los que ocupa la corriente normal. O sea, aumentando los pulsos, siempre se rectifica de la misma forma y tiene sus filtros, pero eso hace que los componentes no tengan que ser tan grandes, son pequeños. Ese tipo de fuentes, como por ejemplo las fuentes de las PC, son fuentes que levantan mucho amperaje. Mucho amperaje porque, bueno, una PC tiene 3 voltajes aproximadamente. Tienen 5 volts, 12, sí, creo que tiene 5 y 12. En ese caso lleva este tipo de diodos. Este es un diodo doble. Ahí tenemos aquí. Así viene. Cuando ustedes vean esas flechitas, indica que es un diodo, no lo confundan con un transistor. ¿Sí? Este es un diodo. Y cuando tengan duda, búsquenlo. ¿Por qué? Porque si bajan un componente, físicamente son iguales. Este puede ser un transistor. Los televisores análogos, que también vamos a estar, bueno, yo les quiero enseñar con los televisores análogos. ¿Por qué? Porque es más fácil entender los circuitos, sobre todo para aprender, para iniciar. Bueno, los televisores análogos traen una pieza de este tipo, muy parecida. Es un transistor. Ese transistor es el oscilador horizontal. O sea, este alimenta el flyback. ¿Sí? Y ese no es un transistor común. También muchos lo confunden con transistores de amplificación. Los transistores de amplificación también vienen muy semejantes. Por eso tienen que checar en el libro qué tipo de transistor están manejando o de qué equipo en qué equipo estás trabajando. El de la salida horizontal, ese transistor se ocupa nada más para esa función, porque trae un diodo damper, un diodo de los que ya les enseñé, pero bueno, oculto, traen un diodo dentro del mismo transistor, entre el colector y el emisor. Así que ese transistor no se puede ocupar para otra cosa, no se puede ocupar para... Bueno,
y vienen más pequeños, vienen en este tipo, ¿sí? Que son de menos amperaje. Ahí lo van a ver porque estos diodos los vamos a ocupar para las fuentes reguladas y para los cargadores de acumulador. Ahí van a ver, son de mucha utilidad. Y lo que se trata ahora es de, pues vas a comprar un componente y es difícil, las tiendas de electrónica ya son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es conseguir componentes dañados, o sea, ¿qué será? Un televisor análogo, o lo que sea, trae componentes que todavía pueden ser reusados. Lo único que para reusar una pieza tienen que ver que sea igual a la que van a poner, o sea, que tenga las mismas funciones, aparentemente funcione con los mismos voltajes y con el mismo amperaje. En ese caso los transistores. Ahorita vamos a ir a los transistores. Bueno, los diodos ya conocieron los diodos, ¿no? Los básicos, los que van a ver. Hay más pequeños, pero en este caso, bueno, ya hablamos de las resistencias de los diodos. Ahora vamos a hablar de los transistores. Los transistores, vamos a ver. Aquí en esta placa tenemos transistores. Estos transistores son de salida de audio. Este es un amplificador. Este es un amplificador. A ver si logro ver los números. Bueno, estos son transistores de salida de audio. Los transistores normalmente vienen, o sea, vienen de dos polaridades. El transistor, bueno, este es un diodo, pero el transistor físicamente es igual. Viene marcado, o la base donde trabaja, o sea, consta de 3 pines, ¿ok? El transistor. Base, colector y emisor, ¿ok? Así viene marcado en los diagramas, en los chasis, ¿sí? Pero también hay dos tipos. Hay N, P, N, ¿sí? Es de una polaridad y viene P, N, P. O sea, los transistores pueden ser de esta polaridad o de esta. La posición de los pines puede variar, pero muy poco. Normalmente el fabricante instala la base al primer pin, el colector en el centro y el emisor a la derecha. Está viendo de frente el transistor, ¿sí? La polaridad, bueno, la polaridad ustedes la pueden ver de qué polaridad es un transistor con el multímetro, que también se los voy a explicar después de mostrarles. Bueno, el transistor puede ser de este tamaño, puede ser más pequeño. Creo que anoche vi un curso en la página esa de los diagramas, en el grupo de los diagramas, donde una persona, un técnico está dando unos cursos y habló mucho, o es más, durante todo el curso habló de los transistores. Dio buenas explicaciones. Nada más que solo fue eso, el curso fue de los transistores. Allá les explicó, vamos a decir, en amperaje, voltaje, el funcionamiento de X transistores, de todo tipo. Bueno, ese curso también, si lo ven por allá, que lo observen porque es de mucha utilidad. Bueno,
transistores. Les voy a mostrar este. Ojalá esté bueno, ahorita lo vamos a checar. Para que identifiquen las posiciones de las partes. Este es lo mismo, pero viene encapsulado. Nosotros le llamamos transistores de cazuela. Se ocupan en los equipos antiguos, en los amplificadores de audio antiguos, antes de que se empiecen a usar los encapsulados de plástico. Estos son los que se usaban. Entre ellos hay uno muy famoso que es el 2M3055. Bueno, este probablemente sea como ese, pero este es de mayor capacidad. El 2M3055 creo que disipa 180 watts, algo así. Bueno, después vamos a entrar en detalles. Vamos a checar este transistor. Vamos a ver, primero que nada, vamos a ver si este transistor está bueno. Para checar un transistor, pues pueden checar primero en 1 kilo, o sea, en 1000. ¿Por qué? En 1011. Para ver si el transistor no está cruzado. Este transistor trae la base en el primer pin. Viéndolo de esta posición, se dan cuenta de que las patas están un poco arriba. Así que no se van a basar de la pintura de los números. Volteen el transistor y se van a dar cuenta que están un poco arriba los pines. Okay. Esto les va a servir para que puedan identificar. Bueno, y en este caso, la base es esta. El colector es el cuerpo del transistor. Y el emisor es el que está a la derecha. ¿Okay? Bueno, vamos a ver si este transistor que me encontré por allá, está bueno. Bueno, si se dan cuenta, estamos manejando la punta roja de su checador. ¿Sí? La base la estamos poniendo en la base al negro. Okay. Cuando ustedes vean esto, el transistor es NPN. Bueno, vamos a invertir las puntas para que ustedes entiendan de que este transistor está bueno. Miren. Así no hay continuidad, cero continuidad. Después de que hagan esto, también chequen de colector a emisor. Viceversa. Este transistor está en buenas condiciones. Ahora, ¿qué polaridad es? Esto lo van a identificar de esta forma. Si ustedes vieron que así fluyó la corriente, ¿sí? Y marcó este es positivo, ¿sí? Y el transistor es negativo. ¿A qué me refiero a eso? Cuando tú le metes una corriente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienes 12 volts y aquí traes dos puntas de 12 volts. ¿Sí? Aquí está tu positivo y aquí está tu negativo. Vamos a pasar esto para entenderlo. Okay. Si tú haces esto, aquí vamos a suponer que también tenga 12 volts y lo pones aquí encima, no pasa nada, ¿sí? No hay chispa, no hay nada. Pero si lo pones de esta forma, esto es un corto, aquí va a chispear. ¿Por qué? Porque estás metiendo positivo con negativo. Si metes negativo con negativo no pasa nada, pero si metes positivo con negativo, cierras un circuito. En este caso, estás cerrando el circuito, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que estás metiendo positivo con negativo. Este transistor es negativo, le llamamos negativo, porque es N y N, ¿ok? Es NPN, este transistor es NPN. Si al poner las puntas de esta forma y la aguja sube,
es PNP. Es la forma de identificar qué transistor es. Ahora, los voltajes o amperaje o wattaje de un transistor, para saberlo, tienes que utilizar los números y buscarlo en el libro de equivalencia. Nosotros usábamos un libro de equivalencias que nos vendían hace mucho tiempo y con eso identificábamos los transistores. ¿Por qué? Porque si por ejemplo agarras un transistor y ese transistor está cruzado, está malo, ¿cómo puedes identificar qué polaridad es? No puedes. Bueno, y tampoco puedes saber qué tipo de transistor es, qué capacidad tiene, qué amperaje aguanta, qué wattaje, qué voltaje máximo, porque a un transistor, si está diseñado para trabajar con 70 volts y le metes 80 o 100, el transistor se daña. Así que hay que ver las especificaciones que trae el fabricante para saber su función y el aguante del transistor. Bueno, esos transistores pueden estar en este tipo, en este. Vamos a buscar algún circuito que tenga más transistores y aquí hay otro. Eso sí. Bueno, creo que me está llevando un poco más de tiempo. Vamos a iniciar después, ahorita vamos a iniciar la construcción del... O sea, ya lo tengo adelantado, nada más como vamos a tratar de terminar hoy el cargador de baterías. Ok, nada más les voy a enseñar que estos también son transistores. Todos estos son transistores. Tienen 3 patitas, ¿sí? Siempre al ponerlo de frente, casi siempre la base está al lado izquierdo. El colector en medio, casi siempre en estos. Porque hay algunos que vienen invertidos, que traen la base en medio. Así que también tienen que checarlo en los libros, sea en Google. Okay. Bueno, pues estos son los transistores. Ya vieron que vienen de distintos tipos. Creo que todavía no hemos hablado de los capacitores, ¿sí? Pero si nos lleva más tiempo, yo considero que es muy importante esto, ¿sí? Para que ustedes identifiquen los componentes con que se trabaja la electrónica, de qué forma se trabaja. Les voy a enseñar, ¿no? No sé si ustedes saben qué es esto, o se lo imaginan. Este es un bulbo. Cuando empezamos a trabajar la electrónica, estos eran los transistores, ¿sí? Este es un bulbo. Estos se ocupaban. O sea que estos son los que hacían trabajar los televisores. Okay, con esto empieza a aprender la electrónica. Bueno, okay. Vamos ahora a los capacitores rápidamente. ¿Sí? No es muy difícil explicarles porque esto lo pueden... esto es como una batería. Lo que hacen los capacitores, es recibir un voltaje y mantenerlo por un tiempo. Es como una batería. Nada más que los capacitores pues, se cargan y descargan muy rápido, ¿sí? Para eso sirven. En el caso de las fuentes, ¿qué hacen? Recibir los pulsos de la corriente directa, ¿sí? Almacenar la corriente y para que el circuito la vaya utilizando poco a poco, pero ya es corriente directa, es la misma corriente que proporciona una batería, o sea, ya no tiene pulsos, ¿sí? Entonces para esto sirven los capacitores, ¿sí? En este caso este es de 450 volts. Es muy importante que vean el voltaje de un capacitor más que los microfaradios, porque si uno le mete más voltaje, o por decir, aquí hay un capacitor de 63 volts, pero si le metes 70 volts, explota, te lo aclaro, y te puede hasta dañar.
Ahora los microfaradios es la cantidad de energía que mantiene adentro. Los capacitores vienen de distintas capacidades. Se mide por microfaradios. Hay unos muy pequeños de 1 microfaradio o de .47, que son los que usábamos normalmente, los que tenían los televisores, de .47, y según su funcionamiento, donde vayan a trabajar es el voltaje. No tiene nada que ver el voltaje con los microfaradios. Los microfaradios es la cantidad de energía que mantienen adentro, y el voltaje es el aguante. Es muy importante esto, más que el cargador. El cargador, si no lo terminamos, lo podemos terminar la próxima semana, o posiblemente también, todo depende de que se escriba más gente y yo empiece a transmitir aquí mismo, pues entre semana, no sabemos, por el miércoles se podría, dependiendo si tenemos más alumnos, los estaremos transmitiendo entre semana, siempre y cuando yo pueda costear los gastos de esto. ¿Por qué? Porque mientras más dinero tengamos, más podemos cubrir gastos. Hay gente que me ayuda en esto, no solo soy yo, todos ganan. Y aparte de eso hay que comprar material, hay que mejorar la cámara para tener mayor visibilidad en los componentes, porque como vamos a trabajar componentes muy pequeños, necesitamos más píxeles en las cámaras y no lo tenemos. Okay. Bueno, los capacitores es eso. De todos modos, a paso les voy a seguir explicando sobre las variantes que tienen los capacitores. Ahora creo que vamos a pasar. Esto es muy importante que lo bajen y que lo tengan a mano, ¿sí? Este es el código de las resistencias. Es muy importante. Si lo quieren copiar allá y lo quieren hacer, que lo hagan. Lo pueden bajar. Con eso miden el ohmiaje de las resistencias. ¿Sí? Y ya hablamos de los transistores. Después vamos a hablar sobre circuitos integrados. Vamos a ver, por ejemplo, los amplificadores que traen los modulares. Vamos a destapar uno para que vean qué componentes lleva. Y vamos a aprender allá. Por el momento, el reconocimiento de las piezas principales ya lo tienen, pero voy a continuar con esa parte. Nada más que sí quiero que le saquen algo de provecho al curso. Siempre voy a tratar de hacer algo que a ustedes les puede servir de provecho. Vamos a hacer un cargador que les va a servir para cargar acumuladores de carro. O cualquier acumulador, bueno, que sea grande, porque este es grande. Si lo ocupamos para cargar una batería pequeña, la puede dañar. Este creo que da un promedio de 8 amperes. Este cargador que vamos a hacer es el equivalente del que vende Sears, ese ovaladito que conocen todos. Tiene aproximadamente la misma. El tiempo de carga, en este caso, si por ejemplo ustedes tienen un vehículo que se le descargó la batería y no arranca, no está totalmente baja la batería. Este cargador que vamos a fabricar, con conectárselo 20 minutos, yo les todo esté bien, que la marcha esté bien. Bueno, a lo que me refiero es que este es un cargador rápido, que le puede sacar de apuros, o a la vez una carga semilenta, porque en este caso no es lenta. Ya está avanzado. Este transformador lo saqué de eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar los componentes que tenemos a mano. Este es un regulador de los que sirven para las computadoras. Este regulador trae este transformador adentro y una tableta que ustedes la van a desechar, no les sirve para nada.
Entonces, les digo para que lo busquen de esta forma. Pero no solo este regulador trae este transformador. Esos blanquitos que también tienen 4 contactos atrás de distintas marcas, también traen este transformador. Lo que van a hacer, también vamos a utilizar componentes de esto, de una PC. Son solo con estos dos componentes vamos a fabricar el cargador. Con estos dos componentes. Todos los componentes que requerimos aquí están aquí y el transformador allá. Es todo. No necesitan mano, necesitan comprar material. Bueno, un cable y los caimanes para ponerlo en la batería. Y creo que lo tengo por allá. Como si una mamá para que me busque. Ok, el transformador que mencionas, en los videos de la página, se ve cómo se desarmó. Ahí lo pueden ver igual. Ahí pedazos del video, parte por parte, cómo lo fue desarmando. Para mejor visión de esto. Bueno. Vuelvo a repetir, para cualquier comentario, cualquier duda, comenten, no tengan pena, cualquier duda, cualquier cosa que sea, opinión, dudas sobre todo, comenten, se les responderá, lo estará leyendo, y en lo que se les pueda aclarar la duda, se hará. Para este tipo de videos, este tipo de cursos. Había un cable también por acércamelo. Como comenta, ya estaba un poco adelantado. Vuelvo a repetir, en los videos que están en la página, pues ahí encontró las piezas, se desarmó y se adelantó un poco. Bueno, aquí lo único que hice al sacar el transformador, todos traen sus líneas, son dos embobinados, primario y secundario, como cualquier otro transformador. No sé si tienen conocimientos de cómo, porque también se los voy a enseñar. Incluso también vamos a embobinar, hay muchas cosas que vamos a hacer. Vamos a utilizar también transformadores de microondas para hacer infinidad de cosas, soldadoras. Yo me voy a enfocar a lo que ustedes quieran, lo que quieran aprender, ¿sí? Tratando de que todos le saquen provecho a estos cursos. Y si tienen dudas de algo, me dicen. Y si por ejemplo quieren construir determinada cosa, o cómo podría resultar mejor, todo lo que sea de electrónica, pues lo vamos a tratar aquí, interactuando con ustedes. Bueno, en este caso yo saqué este transformador que tiene sus derivaciones. En un punto muy importante, en cuestión a lo que se vaya a armar, construir, cualquier cosa que quieran construir ustedes, por el momento se está concentrando más bien en el armado. Cuestiones estéticas van a ser más adelante. Buscar caja. Ya tenemos una cajita ya. Sí, bueno. Cuestiones estéticas va a ser un poco más adelante y ya con un poco más de tiempo, más videos, para que no digan después de que no, es que eso se ve feo, no. Lo que buscamos es que sea algo económico, que puedas hacer con cosas recicladas y que funcione, que es lo más importante. Un cable de computadora. Bueno, lo primero que vamos a hacer al tener el transformador es sacar las líneas. Siempre hay un embobinado grueso y uno delgado. Este traía cuatro conexiones delgadas, que son en este caso derivaciones para buscar el voltaje necesario, ¿sí? Aquí solo trae 2 puntas del grueso. En ocasiones van a traer 3 puntas. Se van a ir primero. Tiene que tener su multímetro para hacer esto. Se van a ir primero. Ponle ahí encima de las tabletas. Al embobinado delgado. ¿Qué van a buscar en el embobinado delgado? Van a buscar el máximo ohms.
sea, vamos a poner el multímetro en 0, ¿no? Aquí ya lo hice, en las derivaciones, el ohmeaje era de menos, había ohmeaje de 1 o de medio, no. El ohmeaje tiene que ser de 5 o más. De 4, de 5, 4 es lo más bajo, más bien yo creo que de 5 o más ohmeaje, ¿sí? Tienen que localizar esa parte del embobinado con el checador. No pueden meterle corriente a la ligera porque puede producir un corto. Como estamos trabajando con un material que ya fue usado para otras cosas, bueno, okay, en este caso las dos puntas que tenía aquí son derivaciones que no voy a ocupar. Aquí ya tenemos 5. Okay. Este es el primario. Aquí vamos a meter ya, entonces podemos meter el voltaje. Les voy a mostrar la forma en que se va a probar, ¿no? Pero primero necesito un cable abierto con su clavija. Cable abierto. Y de preferencia una extensión aquí. Sí, eso va a servir. Una clavija con exactamente eso. Y requiero de una extensión aquí. Aquí está. Siéntamela aquí encima. Bueno, vamos aquí. Detallitos de... Estamos en construcción. Bueno, ya tenemos estas dos puntas que les dije que tengan 5 o más de 5 ohms en su checador. Bueno, yo tengo el de aguja. El de ustedes lo ponen en ohms. Muchos traen automático, bueno, pero si tiene escalas, que lo pongan en la escala más baja de ohmeaje, para que localicen estos 5. Vamos a hacer lo siguiente para ver si este transformador lo podemos ocupar para esto, porque me he topado con algunos que no logran tener los 13 volts que se necesitan. 13 volts de salida. Si no tiene 13 volts, si tiene menos, no nos sirve. Si tiene más, tampoco. Así que hay que buscar 13 volts. En ocasiones también, entre estas líneas de 5 ohms, hay unas que tienen entre ellas 2 ohms o 1 ohm. Y en ese caso, si el voltaje no nos dio, siempre hay que buscar la parte del embobinado con cualquiera de las otras puntas, pero que tenga más de 5 ohms. No lo conecten si tiene menos. En este caso, bueno, ese trabajo ya lo hice. Vamos a conectarlo a 110. Vamos a poner el checador a la escala voltaje de corriente alterna. Corriente alterna. Este checador es muy fino. Antes de utilizarlo hay que cerrarle el circuito a las puntas para que se vaya en cero. Son de los modernos, por eso yo utilizo el de aguja, porque el de aguja es más preciso. Bueno, no es tan preciso. En este caso voy a ocupar este porque el voltaje que yo requiero aquí tiene que ser muy exacto para que me pueda servir. Ahora, conéctenme allá. ¿Eso? Sí. Este es el embobinado grueso. No sé si se está viendo bien. Okay. El embobinado grueso es este que está aquí. Y aquí.
12.80. 12.80. O sea, muy cercano a 13. 13 es lo que necesitamos, pero el 12.5, no importa que tenga poca diferencia entre uno y otro. Ahora, algo que se me estaba escapando, porque ya lo hice aquí, es que antes de que ustedes vayan a meterle corriente al transformador, este tipo de transformadores de los reguladores traen una línea unida del embobinado de primario al secundario, ¿sí? En ocasiones se une después en la tableta que ya le quité, y en ocasiones está conectado aquí en esta parte del embobinado. Por eso es que yo rompí esto para ver si había alguna unión aquí y desconectarlo del el primario al secundario, porque si lo conectas y está unido, este aparato va a dar toques, no va a funcionar bien, no tiene la protección correcta. En este caso no estuvo separado, pero hay que verificar eso, o sea, es checar con el ómetro entre el embobinado delgado y el embobinado grueso. Ya, pues quitarlo. Bueno, así que este transformador sí no sirve, ¿bien? Tenemos las 4 puntas, 2 gruesas y 2 delgadas. Bueno, ¿qué vamos a ocupar aquí? Lo que hace un rato les enseñé son este tipo de diodo. Este diodo es el que vamos a ocupar. Hay un pedazo del video donde yo sustraje este diodo de una tableta, incluso está por allá. Está en esta parte. Vienen estos diodos. Lo rompí, me regañó mi hijo, pero porque me dice que no está bien, que lo debía sacar. Bueno, pero lo que pasa es que siempre lo he roto porque es la forma más fácil de sacarlo, ¿sí? Y además, como esto es de desecho, estamos aprovechando piezas. Esto no lo vamos a volver a ocupar nunca. Okay, ya tenemos el diodo que va a llevar. Este diodo ya lo tengo aquí, ¿sí? Si lo ven, ya lo tengo aquí pegado. Okay. Este diodo son 3 pines. El del medio viene siendo donde se unen las 2 flechas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, es el positivo, es salida del positivo. Aquí le va a entrar corriente alterna a pulsos y aquí va a sacar corriente directa. Ahí está. Entonces estas puntas las van a unir. Aquí las uní con el mismo alambre. Las van a unir, que son las entradas del embobinado secundario, que es de donde vamos a sacar el voltaje para cargar las baterías. Okay, ya lo tengo instalado de esta forma. Entonces el pin del medio, eso negrito que se ve es solo para que no aislamiento. Es un pedazo de espagueti. Así le llamamos de los embobinados. Okay, aquí ya tenemos listo el diodo. Yo siempre se lo pongo, se lo pego aquí. ¿Por qué motivo? Este cargador requiere de mucha ventilación, ya que podría manejar hasta 8 amperes para cargar una batería, sobre todo cuando la batería está muy baja. Esto requiere de mucho voltaje. Por eso ocupo estos diodos rectificadores, que creo que son de 40 amperes, algo así. O sea, son de mucho amperaje. Y esto lo pego porque lo voy a instalar este transformador aquí, ¿sí? Después de conectarlo. Y el ventilador que le vamos a poner va a enfriar el diodo. Porque este diodo, si no lo se puede dañar. Esto va a calentar. Si no tiene ventilador, este cargador
porque hay muchos cargadores que no requieren de ventilación, la mayoría no requieren de, sobre todo de este 8 amperes, ¿no? Pero este lo vengo fabricando desde hace mucho tiempo, desde que descubrí que los reguladores de voltaje traen este tipo de embobinado, ¿sí? Todos andan buscando qué transformador hacer o embobinar uno de microondas. Yo les aconsejo que busquen ese regulador o uno parecido y con ese material, con este transformador, pueden hacer su cargador. Y este cargador es de mucha eficiencia, ¿no? De mucha eficiencia. Así que lo he vendido bastante, he vendido bastantes cargadores. Bueno, vamos a conectar aquí lo que es las conexiones que van a alimentar el voltaje. Y vamos a ocupar el apagador que trae la fuente. Este no lo vamos a ocupar. Cuando hagan estos reguladores, traten de que todas las conexiones que hagan tienen que ser soldadas. No pueden agarrar un cable nada más. Porque como se calientan, si las conexiones falsean, se calientan y se dañan, se queman las conexiones. Esto si nada más lo pego, lo amarro, esto va a recalentar y se va a quemar. Y esta pieza se va a quemar. Aquí creo que estoy conectando en el lugar equivocado. Son los extremos. Sí, yo creo que en realidad nos vamos a pasar un poco de tiempo. Porque pues estamos programados para 1 hora. Vamos a regalar unos minutos más. Vamos a hacer esto enchufado. Yo ocupo estos, hay varios tipos de cautines estacionarios. He ocupado esos. Pero yo les soy sincero, no me dedico de lleno a la electrónica. O sea, durante toda mi vida he tenido talleres de reparación. Ya después me fui al ramo de radio de comunicaciones y estuve también trabajando en las antenas parabólicas. Cuando empezaron a venir las antenas parabólicas, yo vendía antenas parabólicas electrónica. Bueno, ahí tenemos esto. Tenemos instalar el transformador. Si les cae el transformador que más o menos se acople de esta forma, pues es fácil, ¿no? Necesito 2 tornillos. Dame 2 tablarrocas que los chicos. Bueno, aquí lo vamos a sujetar. Creo que no se va a sujetar bien. La próxima semana también tengo en cuenta de construir una fuente regulada. Bueno, en caso de que yo no termine esto, pues lo vamos a terminar. Construir una fuente regulada. Y también vamos a checar un horno de microondas, lo vamos a destapar, que viene de la calle.
vamos a ver qué fallas tengo y lo vamos a reparar. Hay que aprender a reparar también. Los hornos de microondas es electrónica. Así que les espero la pregunta. próxima semana. ¿Sí? Una pregunta, esa transmisión se van a grabar ya, que me está interesado el curso, pero luego trabajo y no tengo tiempo para verlos en este momento. Y los vamos a repetir, pero ya como grabación, no sé si nos va a ser posible esta vez. Los vamos a repetir, creo, los lunes en la noche. Lunes como a las 8 de la noche o algo, podemos, cuando las personas ya están en su casa. En ese caso creo que sí, tengo idea, he pensado en todo eso. Y los que entran al grupo, vamos a volver a transmitir para los que no estuvieron en sus casas. Y no les fue posible ver el curso de este día porque los van a ver. Y la verdad, si se suscriben más, cuéntenle a sus amigos, a sus compañeros, para que tengamos más alumnos. Y al tener más alumnos, continuar con esto toda la semana. Yo podría transmitir todos los días, pero también vivir de algo. Porque si yo estoy trabajando normal aquí en mi taller para ganarme la vida, pues estoy reparando cosas que me traen. Pero si tengo un poco para vivir, pues puedo dedicarme de lleno a esto. De esto que es lo que he aprendido durante muchos años. Bueno, ahora se trata de que... dame un poco de espagueti allá. Unos pedazos de espagueti, no sé si está aquí. Allá en la caja blanca del taller. Les aclaro que este no es el taller. Esta es una mesa improvisada, pero pues, estaba tratando de ver. El taller está lleno de... No puedo... Está lleno de artículos, o sea, que se destapan y que... Así que improvisé esto para la transmisión. Allá en la caja blanca. En la caja blanca de jalar. Ándale, en el taller. Esto es el espagueti. Bueno, que yo embobino motores eléctricos. También pienso que puedo dar otros cursos, ¿sí?, que vayan en paralelo con el de electrónica. ¿Sí? Refrigeración. Refrigeración lo hacemos aquí en el taller. O sea, reparamos sus refrigeradores, cargamos gas, reparamos de cualquier falla que tenga. Cuento con la ayuda de mis hijos. Necesito algo para raspar. Hay unas herramientas que no traje, que están en el taller, un cuchillo. Y en paralelo podría ser el mismo domingo, con una hora de diferencia. Podríamos transmitir para otro curso, por decir, refrigeración. ¿Sí? Refrigeración doméstica, porque es la que podemos. Claro que habrán explicaciones de aire acondicionado, porque podemos enseñarles algunos componentes de aire acondicionado, porque se trabaja el aire acondicionado también, pero pues el aire acondicionado no se trabaja aquí, sino que se trabaja a domicilio. Creo que el circuito del ventilador lo vamos a hacer la próxima semana, porque el ventilador no se puede alimentar de la misma salida, porque en un caso dado que se quede montada la batería, va a consumir corriente. Y esto pues, lo hacemos para que por ejemplo, si usas baterías en tu casa o quieres dejarlo conectado a la batería, pues no tengas que estar desconectando
Y aparte de eso, pues requiere de una alimentación aparte para el ventilador. Sí. Le vamos a poner su rectificador, agarrando la energía vamos a poner un diodo rectificador y un filtro, como una pequeña fuente, un filtro de 100 microfarads a 16 volts. Y lo que sigue en la recepción de esto ya podemos decir que es lo estético y poner los cables. No es nada lo complicado es buscar los voltajes. Cuando uno ya tiene los voltajes o ya lograste sacar el bobinado correcto que te va a servir, ya lo demás es lo de menos. Sí, carezco de iluminación y porque esto fue improvisado, pero yo creo que la próxima semana ya tendremos una buena iluminación y vamos a mejorar el espacio donde estamos trabajando. Creo que si se dieron cuenta, conecté la entrada del cable de computadora en serie con el apagador que trae. Y lo conectamos al embobinado primario, o sea, el embobinado delgado, que es el que va a alimentar la energía para inducir el transformador y que nos dé el voltaje que requerimos. Respecto al voltaje que saca este regulador, no se vayan a desanimar cuando le metan porque después de que esté listo, sin la carga de la batería, su multímetro le registre 9 volts, porque es más o menos lo que registra. Ya pasando por el diodo, registra como 9 con el multímetro. Pero al conectarse a la batería, ustedes van a ver que va a dar una buena chispa al conectarlo a la batería y se va a elevar el voltaje. Pero inmediatamente, si ustedes monitorean la batería durante el tiempo que va a hacer su carga, ustedes van a notar que si la batería está muy baja, les va a marcar 11, o muy muerta 8 volts, 9 volts. Okay. Al montar los terminales y el tener encendido el cargador, se van a dar cuenta de que va a chispear mucho. Y con la misma que ya esté conectado, va a ir subiendo el voltaje. Va a ir subiendo el voltaje. Y como se vaya cargando la batería, el voltaje se va a ir elevando hasta llegar a 10, puede llegar a 16 volts. Incluso este cargador, si ustedes lo dejan conectado, que será 4 o 5 horas, llegará el momento que la batería se cargue y agarre también temperatura. O sea, que quede caliente la batería. Bueno, ya lo tenemos. 12:10. Ya nos pasamos de la transmisión. 12 y 4. 12 y 4. Bueno, okay. Bueno, por esta vez vamos a dejar inconcluso esto porque es mucho lo que nos falta. O sea, nos falta hacer la fuente del ventilador, ponerle las líneas, los caimanes y probarlo con una batería. Cuando terminemos este cargador, lo vamos a conectar, vamos a traer una batería, lo vamos a sentar aquí, vamos a monitorear. Lo que les estoy diciendo lo vamos a hacer. Vamos a monitorear el voltaje de la batería. Tengo probadores de estos que sirven para batería digital. Muy antiguo, pero muy bueno. Entonces monitoreamos la batería, vamos a ver la elevación del voltaje, cómo se da y cómo va a ser el funcionamiento de este cargador, que es muy efectivo.
Así que, amigos, por esta vez me despido de esta transmisión. Esa transmisión la vamos a repetir el lunes en la noche. Creo que lo vamos a repetir como a las 8 de la noche para las personas que no pudieron, o sea, que no estuvieron, o que simplemente la quieran volver a ver, porque esto es muy importante, porque pues yo sé que no todo se capta a la primera, ¿sí? Hay que verlo varias veces, sobre todo cuando uno está iniciando su aprendizaje en electrónica. Así que me despido de ustedes y mis colaboradores, Josué Martínez, Lida Martínez, Lisbeth Franco, son los colaboradores. Esto no lo hice yo solo. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego.